Corticoides. El corticoide es o son antiinflamatorios y que estos pueden llamarse o lo hemos escuchado llamar por glucocorticoides o corticosteroides. Entonces, ¿qué pasa con los corticoides? Es que estos no tienen nada que ver con los AINES. Recordemos que los corticoides están por encima del ácido araquidónico o actúa por encima del ácido araquidónico. Entonces, los corticoides son un grupo de hormonas que son producidas en las glándulas suprarrenales, es decir, en el riñón, arriba del riñón, y que estos se producen solamente en la corteza, es decir, que son biológicos. Entonces, los corticosteroides tienen unas funciones y estas funciones dependen de dónde actúe el corticoides. Hay una zona que se llama zona interna fascicular y una zona que se llama zona externa glomerulosa. En la fascicular, es decir, en la zona interna se produce glucocorticoides y en la externa se producen mineralocorticoides. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la interna se produce el cortisol y es que en la externa se produce la aldosterona. Cada uno tiene sus funciones, como el cortisol que regula el metabolismo y la inflamación, y la aldosterona regula aquellos minerales como el agua o los electrolitos, y que la aldosterona no tiene acción en la inflamación, es decir, no tiene acción inflamatoria. También cabe decir que hacen las industrias. Las industrias lo que hacen es hacer una copia exacta o una copia parecida al cortisol y pues que tenga las mismas acciones que este. ¿Cómo se produce el cortisol? El cortisol más que todo se produce o la información se envía a través del hipotálamo pasa a la hipófisis o la glándula pituitaria, como la quieran llamar, y esta produce adenocorticotropina o ACTH, y esta envía el impulso o envía la señal a las glándulas suprarrenales y hace que se produzca el cortisol o el corticoides. En caso tal que los niveles estén bajos de cortisol, las glándulas suprarrenales le dirán como al hipotálamo: hey, necesitamos corticoides, necesitamos cortisol, y estos hacen una retroalimentación positiva. En caso tal ya cumplan los niveles de cortisol, ellos le dirán al hipotálamo: hey, ya están los niveles, y hacen una retroalimentación negativa, es decir, van a dejar de enviarlas. Hay algo que se llama ciclo circadiano, que este ciclo pues va relacionado con el transcurrir del día nuestro. Al principio del día los niveles de cortisol están pues elevados, están al tope, y al transcurrir el día esto se reduce hasta aproximadamente 5 microgramos por mililitro de cortisol, y cuando uno se acuesta a dormir para el día siguiente, es decir, en las noches, se repone el cortisol que se usó o se gastó. Y también hay una información o un dato curioso, y es que las veces que nosotros nos levantamos, por así decirlo, azarados en costeñol, o súper exaltados, o como que, impetuosos, y es que este efecto lo produce el mismo cortisol. Bueno, yo les vengo a hablar sobre las acciones farmacológicas. Estas son secundarias a las acciones fisiológicas y en este cortisol va a tener la misma acción y no va a haber ningún cambio, sino de que la respuesta va a ser mucho más exagerada. Por ejemplo, en el metabolismo de hidrocarburos y proteínas, en este va a haber una estimulación de gluconeogénesis, que vendría siendo la producción de glucógeno, y la glucólisis, perdón, la glucogénesis, que vendría siendo la producción de glucosa. El metabolismo lipídico, pues el fármaco llega primero al encéfalo, sabemos de que los efectos primeros son cefalocaudal, desde la parte superior hasta la parte inferior, y se redistribuye por la zona, se distribuye por la zona lipídica de las caretas. Y ahora en el metabolismo de agua y electrolitos hay una retención de sodio y agua. Esta más que todo se presentaría en las vejigas y en los riñones, perdón. Las acciones del sistema cardiovascular, pues traer retención de líquido igualmente que en el metabolismo de agua y electrolitos. En los huesos, músculos y piel, pues se presenta atrofia en la piel y estrías enrojecidas.
En las acciones hematopoyéticas de las células de la sangre también, los corticoides ponen la sangre espesa y los glóbulos rojos y la eritropoyetina se incrementan a causa de la eritropoyesis. En las acciones antiinflamatorias, como se habló en clase, primero están la macroscópicas, que vendrían siendo como que las más notorias, las que se pueden ver a simple vista, valga la redundancia, que vendría siendo el rubor, el calor, el dolor y el edema. Esas son más notorias en una herida. Y en las microscópicas, pues se presenta acumulación de líquido y depósitos de fibrina. Ahora, en el tejido linfoide y respuestas inmunológicas, estas ayudan a evitar el rechazo de los injertos. Y no tiene nada que ver con la producción de anticuerpos, sino de que estas previenen las acciones antiinflamatorias que se desencadenan. Ahora vamos para las acciones sobre el tejido conectivo y enfermedades del colágeno. Principalmente estas inhiben el depósito de colágeno. Y una de estas enfermedades, las más conocidas, vendría siendo la lupus eh, eritomatoso y la periartinitis nudosa. Las acciones farmacológicas sobre el aparato digestivo, estas ayudan a la estimulación del ácido clorhídrico o ácido estomacal y de la pepsina. Sabemos de que la pepsina vendría siendo una sustancia, por así decirlo, de que ayudaría a la digestión de los alimentos, y el síndrome ulceroso puede ser una contraindicación. ¿Cuál es este síndrome? Pues son como unas ampollas que se presentan en, son unas ampollas que se presentan en las paredes estomacales de en las paredes estomacales. Ahora, en el uso terapéutico o en la parte de la vía sistémica están las enfermedades alérgicas, más que las más conocidas vendrían siendo lo que vendría siendo el asma, las reacciones alérgicas agudas y la dermatosis alérgica. Y hay enfermedades de colágeno y edema cerebral. El uso terapéutico en la vía tópica, pues habría capsulitis adhesiva, que vendría siendo cuando el hombro se congela, la cavidad del hombro se congela, se pegan. Túnel carpiano, que vendría siendo en la parte de la mano. Tendinitis cutánea en la parte del pie. El síndrome de la banda iliotibial en el muslo. Y el síndrome de Cushing. La ventaja de este, por así decirlo, es de que es tratable. Y tiene muchas, ¿cómo se podría decir? Tendrían como que muchas características, no siempre tienen que tenerlas todas, pero sí presentan algunas, que puede ser el rostro hinchado, puede tener puede tener diferentes estados de ánimo, o sea, como bipolaridad, el aumento de la grasa en la espalda, también pueden aparecer estrías, las piernas y los brazos se encuentran delgados y hay mala cicatrización. Bien, en la clasificación, bueno, en la clasificación de los corticoides, eh, podemos decir de que esto tendría mucho que ver con su estructura química. Por hacerlo más sencillo, tendremos el caso del cortisol, el cual contiene 4 anillos, que sería un anillo A, un anillo B, un anillo C y un anillo D. Este cortisol es el que produce nuestro cuerpo. O sea, siendo así, estos 4 anillos, como decía, salen de una molécula, por decirlo así, salen de una molécula la cual se llama ciclopentano peridrofrenanteno. Este ciclo, más que todo, se hace como que la producción de colesterol. Entonces, también podemos encontrar de que los corticoides de 21 carbono son las hormonas más importantes. ¿Por qué? Porque estas cumplen con las funciones de la glándula suprarrenal. También los glucocorticoides, podemos decir de que encontramos lo que es la hidrocortisona y el cortisol, el cual ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, estos dos que acabo de mencionar serían unos potentes antiinflamatorios. Entonces, la cortisona, que es un glucocorticoide,
fue el primero en utilizarse. Esto fue debido a su grandísima función antiinflamatoria. Pero también cabe recalcar de que esta produce algunos, ¿cómo sería? Algunos efectos secundarios. Entonces, entre estos efectos secundarios podríamos decir de que mediante esta tiene sus pros y tiene sus contras, debido a que es ¿cómo decía? Debido a que tiene grandes funciones antiinflamatorias, pero también tiene sus desventajas, que sería la retención de sodio. Bueno, entonces, cuando la estructura del cortisol, que cual es un glucocorticoide, en alguno de sus carbonos llega a tener un doble enlace, esto lo que hace es que aumente su actividad inflamatoria. Entonces, como ya habría como que una alteración en la estructura química del cortisol, cambiaría su nombre también, obviamente. Entonces ya pasaría de llamarse cortisol a prednisona. Luego de esto pasaría a llamarse prednisolona, y esto obviamente pasaría a tener mucho más potencial antiinflamatorio. Todo esto solo con el simple hecho de que en uno de sus carbonos haya un doble enlace. Bien, entonces esto obviamente sería bueno para el cuerpo. Podríamos decir de que los glucocorticoides tendrían tres formas de dividirse, que serían por una vía sistémica, una vía tópica y aerosol. Bien, tenemos de que en la sistémica se utiliza la hidrocortisona, betametasona, dexametasona y prednisolona. En la tópica tendríamos la flucocortisona, la betametasona y la hidrocortisona. Si bien vemos de que en la sistémica y en la tópica se parecen mucho lo que se utiliza en los glucocorticoides. Bien, entonces, ¿qué decimos de que en el aerosol solamente se utilizaría la betametasona? Bueno, entonces, con todo esto, podríamos decir de que los corticoides se están transformando en algo mucho más fuerte. Por lo tanto, tendrían tanto como bienestar para el organismo, porque obviamente tendrían como que aumentarían más sus actividades antiinflamatorias, también aumentarían sus efectos adversos. Porque no es lo mismo el corticoides que se produce, bueno, no diríamos que el corticoide, bueno sí, porque es un corticoide, pero diríamos de que no es lo mismo el cortisol que produce la glándula suprarrenal a todo esto que se ha venido creando en un laboratorio. Las acciones farmacológicas y siempre van a ser secundarias a las acciones fisiológicas, eso es siempre. Vemos las diferentes glándulas donde entran en acción lo que es el hipotálamo. Este mismo manda una señal hasta lo que es la glándula suprarrenal, que le pide la producción de corticoides, o en su caso cortisol, que cuando generan una cantidad específica de corticoides, entonces los receptores le dan aviso a lo que es el hipotálamo para que ya no produzca más cortisol, y esto es lo que se produce como el ciclo circadiano. En el ciclo circadiano vemos que es cuando se da a través del sueño, la persona está dormida, aumentan la producción, lo que es la producción de cortisol, y cuando la persona está en acción durante el día, llámese ir a la universidad, ir al trabajo, hacer tareas, la producción de corticoides o los almacenes de corticoides van disminuyendo en gran cantidad. Los cortisol se miden por microgramos por mililitros en sangre. Entonces, eso es lo que se llama y se conoce como el ciclo circadiano. Un estudio demostró que los rayos LED que producen los teléfonos, las lámparas, los televisores, alteran lo que es el sueño, el ciclo del sueño, por el hecho de que estos rayos LED
tienen la misma radiación que lo que son los rayos del sol, mandando la información al cerebro como si fuera de día. Por eso vemos personas que cuando están de noche no pueden dormir, ya gracias a que han tenido un uso excesivo de lo que son estos rayos LED, y alteran lo que es el ciclo del sueño, porque se disminuye ese almacén de corticoides y no entra en ese ciclo circadiano donde los corticoides van en aumento, sino que siguen los corticoides en descenso. Entonces, se le recomienda a estas personas que cuando vayan a descansar por lo menos demoren 1 hora sin tener ningún tipo de radiación de estos rayos, como lo son los teléfonos, los televisores, las lámparas LED, para que puedan tener un descanso apropiado. Se les recomienda leer un libro y se les recomienda utilizar lámparas de las amarillas. El cortisol endogénico tiene propiedades para lo que es la desinflamación. Vemos hoy, ponemos un caso en lo que son los golpes a los meñiques, la mordedura a las cachetes. Cuando tú te golpeas los meñiques, bueno, si lo haces de una forma leve, sí, en el momento produce dolor y todo lo demás, pero al día siguiente tú te levantas y te levantas como si nada. Es porque cuando ocurre este ciclo circadiano, el cortisol endogénico sirve como es desinflamatorio y hace que este golpe o esta herida que tuviste se desinflame en toda su fase de inflamación y tenga esa respuesta.